Todavía recuerdo con claridad el día en que Bárbara nació. Yo tenía 5 años, sentada al borde de nuestro sofá con estampado floral, mis pequeñas piernas columpiándose con energía nerviosa mientras mamá y papá estaban a mi lado. Sus rostros brillaban con una emoción que nunca antes había visto mientras compartían la noticia que cambiaría por completo mi mundo: iba a ser hermana mayor. Será maravilloso, prometieron, sus voces llenas de anticipación. Tendrás una mejor amiga para toda la vida. Lo que no mencionaron, lo que no podían haber sabido o tal vez eligieron no ver, fue que también me volvería invisible. Mi nombre es Marisol, y crecer en la casa de los Montemayor significó aprender desde temprano que había una jerarquía clara: Bárbara en la cima, y yo en algún lugar por debajo del perro de la familia. La desigualdad no era sutil, se filtraba en cada rincón de nuestra vida diaria como una mancha que se esparcía lentamente. Todas las mañanas, mamá preparaba cuidadosamente el desayuno de Bárbara a la carta: 2 huevos estrellados, pan tostado cortado en diagonal, como le gusta a mi princesa, mientras me deslizaba distraídamente una caja de cereal. Las diferencias estaban en todas partes, recordatorios constantes de mi lugar en la escala familiar. Cuando necesité frenos a los 12 años, papá se quejó del costo durante meses, cada pago acompañado de suspiros pesados y comentarios puntuales sobre gastos innecesarios. 2 años después, Bárbara también los necesitó, y de repente el dinero no fue problema. Incluso le consiguieron los transparentes de lujo que yo había rogado, pero me negaron. Mis 10 eran recibidos con asentimientos distraídos, mientras que el 7 de Bárbara en matemáticas le valió una cena de celebración en su restaurante favorito. Las fiestas de cumpleaños se convirtieron en ejercicios anuales de decepción medida. Las mías eran eventos sencillos: pastel del supermercado, un puñado de amigos en el patio trasero y un aire inconfundible de obligación flotando sobre todo. En cambio, las celebraciones de Bárbara eran producciones completas con casas inflables, animadores contratados y pasteles personalizados que probablemente costaban más que todas mis fiestas juntas. Una vez escuché a mamá decirle a su amiga: bueno, Bárbara simplemente aprecia más estas cosas. Marisol es tan práctica. Las palabras se asentaron como piedras en mi estómago, pesadas con el peso del juicio no dicho. La peor parte no era el favoritismo obvio, era ver a Bárbara cambiar. Ella comenzó siendo una niña dulce, de verdad. Solíamos construir fuertes con cobijas, creando mundos mágicos con sábanas y almohadas, inventando historias tontas que nos hacían reír hasta que nos dolían los lados. Pero año tras año de ser tratada como si no pudiera equivocarse le pasó factura. Para cuando llegó a la secundaria, se había convertido en lo que uno esperaría: mimada, exigente y completamente ciega a las necesidades de los demás. Marisol, ¿dónde está mi suéter azul?, exigía, saqueando mi closet sin permiso, la ropa volando por todas partes como hojas de otoño en una tormenta. Es mío, Bárbara. Mamá me lo compró para mi cumpleaños. Bueno, lo necesito para la fiesta de Jessica. Luego venía lo inevitable: mamá, Marisol no quiere compartir. E inevitablemente también: Marisol, no seas egoísta. Déjale a tu hermana tomarlo. Aprendí a elegir mis batallas, a no esperar nada, a buscar validación en otro lugar. La escuela se convirtió en mi santuario, mi ruta de escape. Mientras Bárbara recibía elogios por participar en la obra de la escuela, tenía 2 líneas, yo ganaba ferias de ciencias, sacaba sobresalientes en clases avanzadas y construía silenciosamente mi plan de fuga. Cuando llegó mi carta de aceptación de la Universidad Estatal beca completa, pensé que tal vez, solo tal vez, estarían orgullosos. En cambio, la cena esa noche estuvo dominada por el relato dramático de Bárbara sobre su campaña para el consejo estudiantil de 7º grado. Mamá, intenté interrumpir durante una rara pausa, mi corazón latiendo con fuerza por la noticia que estaba desesperada por compartir: me dieron una beca completa. ¡Qué bien, cariño! Bárbara, mi amor, cuéntanos más sobre tus carteles de campaña. Las primeras visitas durante la universidad fueron solo en días festivos, y aún así contaba los minutos para poder irme. Cada visita era igual: los logros de Bárbara ocupaban el centro del escenario mientras mis calificaciones destacadas y ofertas de prácticas apenas merecían una mirada. Aprendí a mantener mis visitas breves y mis expectativas más breves aún. En cuanto terminaban los exámenes finales, me retiraba a mi dormitorio, donde al menos mis logros eran míos, y nadie los comparaba con los mediocres de mi hermana menor. Durante mi 3er año en la estatal, un mensaje de Facebook lo cambió todo: hola, ¿te acuerdas de mí?
Miguel Heredia del Kennedy Ig. Era senior cuando tú estabas en primer año. Por supuesto que me acordaba de él, el chico guapo del equipo de debate que nunca me había prestado atención en ese entonces. Empezamos a platicar diariamente, compartiendo historias de la universidad y recuerdos de la preparatoria. Trabajaba como ingeniero en nuestra ciudad natal, y algo simplemente hizo clic entre nosotros. Después de graduarme, regresé a casa y conseguí un trabajo como gerente de proyectos en Montoya y Asociados. Miguel y yo nos encontramos para tomar un café en mi primera semana de regreso. Ese café se convirtió en cena, la cena en citas, y antes de darme cuenta, estábamos buscando departamento juntos. La única nube oscura era la indiferencia de mis padres, apenas reconocieron mi nuevo trabajo o relación, demasiado ocupados preocupándose por la experiencia universitaria de Bárbara. Le está costando tanto adaptarse, suspiraba mamá en nuestras raras llamadas telefónicas. No todos pueden pasar por la universidad sin esfuerzo como tú lo hiciste. La comparación dolía, como siempre, pero tenía a la familia de Miguel para compensarlo. Sus padres, Tomás y Soledad, me recibieron como a la hija que nunca tuvieron, y su hermana Jimena se convirtió en la hermana que siempre quise que Bárbara fuera. Venían a cenar semanalmente, nos ayudaron a amueblar el departamento y realmente se interesaban en mi progreso profesional. Estamos tan orgullosos de ustedes dos, dijo Soledad en nuestra pequeña boda 2 años después. Fue una ceremonia sencilla en el patio de los padres de Miguel, con solo amigos cercanos y familia. Mis padres asistieron, por supuesto, pero pasaron la mayor parte de la recepción hablando sobre la pasantía de verano de Bárbara. La vida se sentía perfecta. Estaba sobresaliendo en mi trabajo, felizmente casada y finalmente parte de una familia que me valoraba. Cuando quedé embarazada un par de años después de la boda, pensé que no podía ser más feliz. Nuestro hijo Salvador nació sano y hermoso, y Miguel parecía ser el padre devoto que siempre había soñado. Pero algo cambió después de que Salvador cumplió 1 año. Miguel comenzó a distanciarse, a trabajar hasta tarde, a cancelar nuestras noches de cita. Traté de convencerme de que solo era el estrés de ser padres primerizos, pero en el fondo sabía que era algo más. La confesión llegó una tarde cualquiera de martes, estaba alimentando a Salvador en su silla alta cuando Miguel entró luciendo como si no hubiera dormido en días. «Tengo que decirte algo», dijo, con la voz temblando. «He conocido a alguien más. Se llama Renata. Es clienta del trabajo y estoy enamorado de ella». El divorcio fue rápido y sorprendentemente civilizado. Miguel se mudó a Colorado con Renata pero insistió en pagar una generosa pensión alimenticia y manutención para Salvador. «Puede que sea un esposo terrible», dijo durante nuestra última reunión, «pero no seré un mal padre». Me senté en la oficina de mi abogada después de firmar los papeles finales, abrazando a Salvador con fuerza. Con solo 2 años, era demasiado pequeño para entender por qué papá ya no regresaría a casa. Después del divorcio, la familia de Miguel se convirtió en mi salvavidas. A pesar de todo lo que pasó con su hijo, Tomás y Soledad permanecieron como abuelos devotos para Salvador, y Jimena fue la mejor tía que un niño podía pedir. Salvador se iluminaba cada vez que visitábamos su casa, corriendo directo hacia el rincón de juguetes que habían preparado especialmente para él. Tomás se sentaba en el suelo para jugar con camiones, y Jimena siempre tenía algún nuevo juego o proyecto de manualidades planeado. La casa de mis propios padres era una historia completamente distinta. Intenté visitarlos ocasionalmente, con la esperanza de que quisieran construir una relación con su único nieto, pero era doloroso ver su indiferencia. «Marisol, no dejes que toque ese jarrón», decía mamá, apenas levantando la vista de su revista. «Y asegúrate de que no corra demasiado, rayará el piso de madera». Salvador se aferraba a mi pierna, sintiendo la frialdad del ambiente. El contraste se volvía aún más evidente cuando Bárbara aparecía durante nuestras visitas. «Aquí está mi niña exitosa», exclamaba papá cuando Bárbara entraba hablando sobre su nuevo trabajo en una empresa comercializadora. Ignoraban por completo los intentos de Salvador de mostrarle su último dibujo, demasiado ocupados colmando a Bárbara de atención sobre las políticas de oficina y reuniones con clientes. Esas visitas se volvieron cada vez menos frecuentes. En cambio, me enfoqué en lo que podía controlar, mi carrera y en crear un hogar estable y amoroso para Salvador. Con Jimena y sus padres felices de ayudar con el cuidado infantil, comencé a aceptar proyectos más desafiantes en el trabajo. El proyecto de Singapur es de alto riesgo, me advirtió mi jefe cuando me ofrecí para liderarlo.
Nadie ha podido cerrar este trato en 3 años. Puedo hacerlo, dije con firmeza. Y lo hice. 3 meses de largas noches, videollamadas a través de zonas horarias y propuestas detalladas después, no solo cerré el trato, sino que lo amplié al doble de su tamaño original. Siguieron más proyectos exitosos, cada uno construyendo aún más mi reputación hasta convertirme en la persona indicada para nuestros clientes más desafiantes. El ascenso a directora senior de cuentas vino con una oficina en la esquina y un salario que me hizo llorar de emoción. Por Marisol Montemayor, brindó mi equipo después de que conseguí la cuenta de Microsoft, la hacedora de milagros. El bono de ese trato fue la pieza final que necesitaba. Ese fin de semana, llevé a Salvador a buscar casa. Esta tiene un parque cerca, dijo el agente de bienes raíces, mostrándonos un hermoso apartamento de 3 recámaras. Y el distrito escolar es excelente. Salvador corría de habitación en habitación, emocionado por tener su propio espacio para todos sus juguetes. Lo observé explorando mientras revisaba los números de la hipoteca en mi calculadora del celular una vez más. Nos lo quedamos, dije. Esa noche, mientras arropaba a Salvador en su cama en nuestro viejo apartamento por una de las últimas veces, me preguntó, «Mami, ¿de verdad vamos a tener un nuevo hogar con mi propio cuarto?» «Con tu propio cuarto, un rincón especial para arte y espacio para todos tus libros», le prometí. Me abrazó con fuerza. «Eres la mejor mami del mundo». En ese momento, entendí algo profundo, aunque no podía cambiar mi pasado ni el comportamiento de mis padres, podía romper el ciclo. Mi hijo nunca dudaría de su valor ni se sentiría en segundo lugar. Fue increíble cómo las cosas cambiaron tan rápido después de que se supo sobre mi ascenso y mi nuevo apartamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá: «Cariño, hace mucho que no vemos a ti y a Salvador, ¿por qué no vienen este fin de semana?» Casi dejó caer mi café, esta era la misma mujer que había pasado los últimos 5 años apenas reconociendo mi existencia. Pensé en Salvador, que todavía preguntaba por sus abuelos de vez en cuando. Quizás las personas pueden cambiar. El siguiente fin de semana, llevé a Salvador a su casa. La diferencia fue impactante. «Aquí está mi nieto favorito», dijo papá al entrar. Considerando que Salvador era su único nieto, no decía mucho, pero aún así. «Mira lo que te compró la abuela», mamá sacó un nuevo camión de juguete, algo que nunca antes había hecho. «Y preparé galletas. Te gustan las de chispas de chocolate, ¿verdad?» Salvador, demasiado pequeño para recordar su anterior indiferencia, estaba encantado. Observé cómo mi madre incluso se sentó en el piso para jugar con él, algo que nunca había visto antes. «Marisol, cariño», dijo mamá más tarde mientras Salvador estaba ocupado con su nuevo camión, «nos encantaría tenerlo más seguido, quizás algunos fines de semana. Seguro que necesitas un descanso a veces». Era surrealista, pero decidí aceptar. ¿Qué decían sobre no mirar un regalo en la boca? En los meses siguientes, mis padres se convirtieron en abuelos sorprendentemente involucrados. Comenzaron a pedir que Salvador se quedara con ellos los fines de semana, y yo usaba ese tiempo para ponerme al día con Jimena. «Pareces más feliz», observó Jimena durante uno de nuestros viajes de compras. «Más relajada. Es agradable verlos finalmente hacer un esfuerzo», admití, incluso si sé por qué. El por qué se volvió más claro cuando comenzaron a llegar las solicitudes, primero pequeñas. Mamá necesitaba ayuda con una cuenta de plomería. El reloj de papá necesitaba reparación. Cosas pequeñas, fáciles de cubrir con mi nuevo salario. «Por supuesto que los ayudaré», decía cada vez, recordando todas las clases de baile y campamentos de verano que habían pagado para Bárbara pero me habían negado a mí. En cierto modo, se sentía bien ser ahora la persona a la que recurrían. Entonces escuché de Bárbara a través de la red familiar. Su trabajo en la empresa comercializadora no iba según lo planeado, la habían pasado por alto para varias promociones. «Son solo políticas de oficina», defendió mamá durante una de nuestras nuevas cenas familiares regulares. «No reconocen el talento allí». Las solicitudes de dinero se hicieron más grandes, un refrigerador nuevo, reparaciones en el hogar. Luego vino la gran. «Hija», dijo papá un domingo mientras Salvador dormía la siesta arriba, «hemos estado pensando en comprar un auto nuevo. Los pagos serían un poco elevados para nosotros, pero con tu nueva posición». Nombraron una cifra que me habría hecho atragantarme hace un año. Ahora era manejable.
les devolveremos el dinero, aseguró mamá, pero ambos sabíamos que no lo harían. Acepté de todos modos. Tal vez buscaba validación, o tal vez solo quería probar algo a mí misma. Sea lo que sea, comencé a enviarles un cheque mensual para los pagos del auto. Solo ten cuidado, me advirtió Jimena al día siguiente mientras tomábamos café. El dinero tiene una forma de complicar las cosas. Asentí, pero por dentro pensaba, ¿qué tan complicado podría ser? Tenía más que suficiente, y si comprar la atención de mis padres significaba que Salvador tendría abuelos en su vida, ¿no valía la pena? Todo comenzó como un martes normal en el trabajo. Estaba en medio de una presentación para un cliente cuando la primera oleada de dolor me golpeó, aguda y repentina, haciéndome doblar en mi silla. «Llamen a una ambulancia», escuché decir a alguien. «Está pálida como un papel». Todo después de eso se volvió un borrón de movimiento y voces. Los paramédicos llegaron rápidamente, ayudándome a subir a una camilla mientras intentaba concentrarme a través de las oleadas de dolor. «Síntomas clásicos de apendicitis», dijo uno de ellos. «Necesitamos llevarla al memorial de inmediato». A través de la niebla del dolor, un pensamiento cristalino rompió la confusión: Salvador. Necesitaba que lo recogieran de la escuela en 2 horas. En el hospital, el diagnóstico fue rápido y definitivo. «Hay que quitar tu apéndice», dijo el doctor. «Tenemos un quirófano listo. Necesitarás quedarte al menos 2 días después de la cirugía». «Necesito hacer una llamada primero», logré decir. «Mi hijo». La enfermera me entregó mi teléfono, y marqué el número de mi mamá con los dedos temblorosos. Contestó en el cuarto timbre. «Mamá», dije, tratando de mantener mi voz firme, «estoy en el hospital. Es mi apéndice, necesitan operarme de inmediato, ¿podrías recoger a Salvador de la escuela? Necesitaré a alguien que lo cuide un par de días mientras me recupero». Hubo una pausa, luego, «Oh, cariño, eso no es posible. Tu papá y yo nos estamos preparando para la fiesta de promoción de Bárbara», por fin la hicieron ejecutiva junior en su empresa. El dolor en mi estómago no era nada comparado con el de mi pecho. «Mamá, por favor. Necesito ayuda. Salvador necesita que lo recojan en menos de 2 horas». «Bueno, eso realmente no es nuestro problema», dijo con un tono frío de repente. «Estamos apurados para llegar a un restaurante donde habrá 50 personas. No podemos estar de niñeros». «¿Niñeros? Es tu nieto». «Mira, Marisol», suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable, «Salvador es tu responsabilidad. Siempre está tocando todo y haciendo ruido. Es realmente una carga». No podía creer lo que estaba escuchando. «Una carga. Después de todo lo que he hecho por ustedes, he estado pagando el préstamo de su auto durante el último año. Cada vez que necesitaban dinero». Me interrumpió con una risa que me heló la sangre. «Oh, ya no necesitaremos tus limosnas. La nueva posición de Bárbara viene con un excelente salario. Ella nos ayudará en lugar de ti». La llamada se cortó. Me quedé allí en la cama del hospital, con el teléfono todavía presionado contra mi oído, las lágrimas mezclándose con el sudor en mi rostro. Todos esos meses ayudándolos, todo ese dinero, todos esos fines de semana jugando a ser una familia feliz, y esto era lo que resultaba. En el momento en que alguien mejor llegó, Salvador y yo volvimos a ser pensamientos inconvenientes. La enfermera tocó mi brazo con gentileza. «Señorita Montemayor, realmente necesitamos prepararla para la cirugía ahora». Asentí, ya buscando el número de Jimena en mi teléfono. Contestó en el primer timbre. «Jimena», mi voz se quebró, «estoy en el hospital. Apendicitis. Me están preparando para cirugía, ¿podrías recoger a Salvador de la escuela? Odio pedírtelo, pero...». «Envíame los detalles de la escuela», me interrumpió de inmediato. «¿A qué hora necesita que lo recoja?» 2:30, Jimena, lamento mucho imponerte. Deja de decir eso. Salvador es mi sobrino, por supuesto que lo recogeré. Tendremos una pijamada en mi casa, ¿no? Le encanta jugar con Dante de todas formas. Podía escucharla agarrando sus llaves en el fondo. Gracias, susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. Me alegra que me llamarás primero, me dijo más tarde.
enfócate en recuperarte. Salvador estará bien conmigo, te lo prometo. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la sala de recuperación, aturdida por la anestesia. Mi primer pensamiento coherente fue sobre Salvador, pero ya había un mensaje de Jimena esperando: Salvador se la está pasando genial. Hicimos pizza y construimos un fuerte de cobijas. Me mandó fotos durante los 2 días siguientes, Salvador jugando con su perro Dante, ayudándola a hornear galletas, dormido entre una pila de peluches. Cada foto hacía que mi corazón se apretara con gratitud. Cuando finalmente me dieron de alta, Jimena me llevó a su casa. Salvador corrió hacia mí en cuanto entré, deteniéndose justo antes de llegar cuando recordó que estaba adolorida. Mami, tía Jimena me dejó ayudar a hacer el desayuno todas las mañanas, y Dante durmió en mi fuerte de cobijas. Jimena nos ayudó a llegar a casa, llenó nuestro refrigerador y prometió revisarnos a diario. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón de recuperación, con Jimena trayéndonos comida y manteniendo a Salvador entretenido cuando necesitaba descansar. Una noche, mientras revisaba las redes sociales durante el cuento para dormir de Salvador, las vi, docenas de fotos de la fiesta de promoción de Bárbara publicadas el mismo día que yo estaba en el hospital. Mamá y papá sonriendo orgullosos al lado de Bárbara en su vestido de diseñador, brindis con champaña, un pastel elaborado. Todos riendo y celebrando mientras yo yacía en una cama de hospital, con su nieto descartado como una carga. Esa noche, después de que Salvador se durmió, me senté en mi computadora. Primero, cancelé la transferencia mensual automática a la cuenta de mis padres para el préstamo del auto. Luego los bloqueé en todas las plataformas de redes sociales. Mirando la foto enmarcada en mi escritorio, Salvador y yo en el parque, ambos riendo mientras Dante, el perro de Jimena, perseguía burbujas a nuestro alrededor, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Todos estos años había intentado comprar el amor de mis padres con dinero y tolerancia, pero la verdadera familia es la que aparece. Pasaron 3 meses, y la vida había caído en un ritmo pacífico. Jimena y sus padres eran una presencia constante en nuestras vidas, llenando nuestros fines de semana con parrilladas, visitas al parque y noches de cine. Entonces, en una tranquila tarde de domingo, mi teléfono sonó. El número de mamá apareció en la pantalla. Lo miré por un momento, mi mano suspendida sobre el botón de rechazar, antes de decidir contestar. Marisol, la voz de mamá tenía ese tono dulce y meloso que siempre usaba cuando quería algo. ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué necesitas, mamá? Un suspiro teatral. Bueno, ya que preguntas, tu papá y yo estamos en una pequeña situación con los pagos del auto. Sentí una risa burbujeando en mi pecho, pero la contuve. Oh, sí, continuó con una pausa dramática. Verás, pensamos que Bárbara nos ayudaría con su nuevo puesto y todo, pero cuando se lo pedimos, simplemente, se negó, ¿puedes creerlo? Dijo que tenía sus propios gastos de los que preocuparse, después de todo lo que hemos hecho por ella. La ironía era casi demasiado. Esperábamos, continuó, su voz volviéndose más pequeña, que tal vez podrías volver a ayudarnos con los pagos. Solo hasta que encontremos otra solución. Esta vez no pude contener la risa. Salió de mí, aguda y amarga. Marisol, esto no es gracioso, podríamos perder el auto. ¿Sabes qué es gracioso, mamá? Hace 3 meses, me estaban llevando de emergencia al quirófano, y tú llamaste a mi hijo tu nieto una carga. No pudiste molestarte en ayudarnos porque estabas demasiado ocupada celebrando la promoción de Bárbara. La misma Bárbara que ahora no quiere darles ni un centavo. Eso fue, estábamos ocupados ese día. ¿Sabes cómo son esos eventos? No, mamá. Sé exactamente lo que fue. Yo era útil cuando estaba pagando sus cuentas. En el momento en que pensaron que Bárbara podría reemplazarme como su cajero automático personal, Salvador y yo volvimos a ser inconvenientes. Eso no es justo. Siempre favorecido a Bárbara, siempre me han tratado como si fuera menos, siempre tomaron mi ayuda por sentado hasta que apareció algo mejor. Marisol, por favor. Llamaste a mi ayuda financiera, limosnas, ¿recuerdas? Justo antes de colgarme cuando estaba en el hospital. Bueno, ¿sabes qué? Las limosnas se acabaron. Estoy harta de intentar comprar su amor.
Estoy harta de ver cómo tratan a mi hijo como si fuera menos importante que las bolsas de diseñador de Bárbara. Simplemente, estoy harta. Pero el auto... La interrumpí con otra risa, esta más ligera, casi liberadora. Ya no es mi problema. Adiós, mamá. Colgué y bloqueé su número, luego hice lo mismo con el de papá. A través de la ventana abierta, podía escuchar a Salvador en el patio trasero, riendo mientras jugaba con Jimena y Dante. Risas reales. Amor real. Familia real. Las llamadas comenzaron a llegar en oleadas, primero del teléfono de mamá, luego del de papá. Cuando no contesté, sus mensajes de voz pasaron de súplicas llorosas a exigencias airadas. Los mensajes de texto no eran mejores: Marisol, por favor, somos tus padres, qué egoísta de tu parte, vamos a perder el auto por tu culpa. Cada mensaje solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Ninguno mencionaba a Salvador. Ninguno expresaba arrepentimiento por cómo nos habían tratado. Todo se trataba de ellos, sus necesidades, su auto, sus sentimientos. Después de una semana de esto, había tenido suficiente. Bloqueé sus números por completo, configuré filtros de correo electrónico para que sus mensajes fueran directo a la papelera y finalmente sentí que podía respirar de nuevo. ¿Estás bien?, me preguntó Jimena un domingo por la tarde mientras veíamos a Salvador y a Dante perseguirse en el patio trasero de sus padres. Tomás estaba en la parrilla, y Soledad preparaba la mesa del patio para nuestra cena familiar semanal. ¿Sabes qué? Sí, realmente lo estoy. Acepté la limonada que me ofreció. Sigo esperando sentirme culpable o triste, pero principalmente solo me siento libre. Les diste más oportunidades de las que merecían, dijo, apretando mi mano. A veces, lo más sano que puedes hacer es alejarte. Mami, mira lo que el abuelo Tomás me enseñó. Salvador vino corriendo, mostrando con orgullo un nuevo truco con el frisbee. Observé cómo Tomás dejaba la parrilla para ayudar a Salvador a perfeccionar su lanzamiento, mientras Soledad le gritaba palabras de ánimo desde el patio. Esto era lo que debía hacer la familia, personas que están contigo no solo en los buenos momentos, sino también en las carreras al hospital y las recogidas en la escuela. Hoy en día, no sé si mis padres todavía tienen su auto o si Bárbara finalmente decidió ayudarlos. No sé si siguen organizando fiestas elaboradas o lamentándose de su hija mayor, desagradecida. No reviso sus redes sociales, no pregunto a conocidos en común sobre ellos, no paso por su casa cuando estoy en el vecindario. Lo que sí sé es esto: Salvador nunca ha preguntado por ellos desde ese día. Los niños son intuitivos, saben quién los ama de verdad. Él tiene abuelos que nunca se pierden sus obras escolares, una tía que construye fuertes de cobijas con él, y una mamá que finalmente aprendió que el amor no debería tener condiciones. La semana pasada, Salvador trajo a casa un proyecto de árbol genealógico de la escuela. Había dibujado a Tomás y Soledad justo al lado de mí, con Jimena y Dante cerca. Su papá tenía una pequeña rama propia. Hemos mantenido las cosas cordiales, con videollamadas regulares y visitas en los días festivos. Pero mis padres y Bárbara no aparecían en el dibujo. ¿Está bien así, mami?, me preguntó, mostrándome su trabajo. La señorita Johnson dijo que los árboles genealógicos usualmente tienen más personas, pero le dije que estos son los únicos que necesitamos. Colgué su dibujo en el refrigerador, justo al lado de la foto de su última fiesta de cumpleaños, todos nosotros alrededor del pastel, con sonrisas genuinas en cada rostro. Es perfecto, cariño, le dije. Absolutamente perfecto. A veces, la familia en la que naces no es la familia que estás destinado a tener. A veces tienes que dejar ir a las personas que deberían haberte amado para dar espacio a las que realmente lo hacen. Me tomó 32 años aprender esa lección, pero al ver a Salvador crecer rodeado de amor real e incondicional, diría que valió la pena esperar. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar arriba para que otros puedan encontrarla también. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Todos tenemos caminos diferentes para encontrar a nuestra verdadera familia. A veces, las decisiones más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el valor de elegirnos a nosotros mismos. Recuerda, la familia no siempre se trata de la sangre, sino de quien está ahí cuando más los necesitas.